Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos en Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los principales acontecimientos noticiosos de la agenda nacional e internacional. El próximo fin de semana, el Partido de la Revolución Democrática llevará a cabo la sesión de su Consejo Nacional para aprobar la conformación de un Frente Amplio Democrático y los cambios en su dirigencia nacional. Los consejeros perredistas definirán si es viable una eventual alianza de cara al 2018, alianza que, cabe decir, sería con el Partido Acción Nacional. De concretarse este frente, ¿le alcanzará para ganar la elección? Es el tema de esta noche. Y lo vamos a platicar con quienes me acompañan esta noche en la mesa. Ivonne Melgar, ¿cómo estás? Buenas noches, Pascal. Francisco Garfias, Pancho. Muy buenas noches. Pascal. Pepe, buen día, ¿cómo estás? Buenas noches, Pepe. ¿cómo están? Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias, Pascal. Bueno, Ivonne, ¿cómo ves? Se aceleran los tiempos de la conformación de la alianza. Pronto sabremos si se hace o no se hace. Así es, Pascal. Yo estoy perdiendo todas las apuestas ahorita porque he apostado que sí iba a salir el frente. Entonces, ya tengo pamba emocional en las redes. Yo creo que camina. Yo creo que los actores que pesan en el PAN y en el PRD saben que no les alcanza separados. Y las sumas de los personajes importantes de ambos partidos parecen indicar que el frente va. ¿A quiénes me refiero? Me refiero obviamente a Anaya, a Ricardo Anaya, el líder del PAN, y a Rafael Moreno Valle, que sería quizás el que mejor tiene la radiografía de los números en términos de discurso público. Y en el PRD traen atorado ahí a la fracción de ADN, pero esta fracción del Estado de México, que sabe moverse y capitalizar sola sus fichitas, pero todo indica que hasta este fin de semana estaban trabajando una redacción incluso para dejar abierta la posibilidad de un candidato que no sea externo y para no vetar al panismo, ¿eh? Entonces yo pienso que camina chuequito, que va a tener mucha diáspora el PRD y también el PAN, sí, pero los que quieren son factor en ambos partidos y te diría que hoy, domingo 20. Domingo 20. El frente va. Gracias, Ivonne. Pancho, habla Ivonne de la diáspora, quienes no les gustaría en el PRD y en el PAN esa alianza, es decir, ¿sería más para ti una suma o una resta? Bueno, primero, yo creo que le van a seguir dando pamba aquí a mi querido. ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que no va? Yo creo, para empezar, yo no veo cómo se vaya a bajar Ricardo Anaya, que es el candidato o el aspirante no declarado del PAN, pero que trae todo el control del aparato, todo el control del partido, en caso de que él sea el candidato. Finalmente, todavía tenemos pendiente el asunto del PAN, pero Margarita ha declarado abiertamente que ella sabe que el PAN, que con el PAN, pues, que puede ganar sola con el PAN, ¿sí? Es decir, el frente le viene guango. El único que ha sido un entusiasta promotor del frente es efectivamente Rafael Moreno Valle. En cuanto a lo que decías de ADN, pues todos conocemos sus orígenes, todos conocemos sus sostenes. ADN es un partido que no trabaja para el PRD, trabaja para el gobierno y para el PRI. ¿Y para sí mismo? Y para sí mismo, bueno, evidentemente. O sea, tienen su contraparte, reciben. Pues hay que ver la campaña que tuvo Juan Cepeda. ¿De dónde sacó tanto dinero? Por ahí me dijeron que Moreno Valle le dio 40 millones de pesos. Son rumores. Pero finalmente es un axioma que ADN siempre ha estado muy cerca del gobierno federal, de Peña y del gobernador actual, Uriel Ávila. Y en cuanto al PAN, pues la cosa ahí todavía, primero tienen que resolver el asunto interno, que se ve bastante difícil. Hay amenaza de ruptura clara. Tú referías una plática que sostuve con Felipe Calderón, donde él claramente dice
si Ricardo se aferra, va a haber fractura en el PAN. Entonces, ¿qué quiso decir con se aferra? Porque dice que hace trampa y que es muy ambicioso. Pues vamos a ver. Gracias, Pancho. Gerardo, ¿cómo se ve fuera de los partidos de la Alianza, desde el PRI y desde Morena, desde tu punto de vista, la posibilidad de ese tercer actor que vendría a descomponer un poco el cuadro de una elección de dos, definido por el candidato del PRI y por Andrés Manuel López Obrador? Esta alianza, ¿cómo se ve para ti desde esos dos partidos? Desde esos partidos públicamente se ve con gran temor. Ya se dijo de ambas partes que por un lado dicen es una alianza anti-PRI, por otro lado dicen es una alianza anti-AMLO. Sí, efectivamente, yo allí coincido con Ivonne, los dos partidos les alcanzaría para no solamente competir, sino ganar. Yo creo que a diferencia de Pancho y de Ivonne, yo creo que más que el frente, y creo que es un atavismo que traemos los mexicanos, dependerá de quién sea el candidato. Los mexicanos creo que votamos más que por partidos, por frentes, coaliciones o lo que sea. Sí hay voto duro de los partidos, efectivamente, pero la mayor parte son los mexicanos, los votantes mexicanos no tienen partido y votan por candidato, ¿no? Entonces, según el candidato que entusiasme, podría ser mayor o menor. Ese creo que es el principal problema, ahí coincido más un poco. ¿Y te entusiasma, Ricardo? No, por eso digo, ahí coincido más contigo. ¿De quién sería ese candidato de ese frente, ¿no? Porque creo que los que se citan, por lo menos los que citó Juancho Garfias, pues no atraerían a muchos votantes. Yo creo que sí habrá panistas que no vayan con el frente o no voten por una candidatura frentista. Habrá perredistas también. Alguien hace una ecuación que me parece a mí muy simplista. Los panistas votarían por el candidato del PRI, sobre todo si ese candidato fuera José Antonio Meade o incluso algún otro, y digamos que los perredistas se inclinarían sobre todo a Andrés Manuel López Obrador, o bien algunos al candidato del PRI si el candidato fuera, por ejemplo, José Narro, ¿no? Yo no creo en esa ecuación simplista. Hay sí gente que tiene candidaturas y el mejor ejemplo de que esa ecuación existe es Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador se mueve con un grupo de simpatizantes en cualquier partido. Yo estoy seguro que si en este momento Andrés Manuel López Obrador dice, voy a decir una estupidez, por supuesto, el partido que me va a apoyar es el PAN, los amlistas votarían por el PAN. Así somos en México. Creo que los candidatos siguen siendo muy importantes en México, basados en que en este lastre que arrastramos desde, pues no desde la revolución, sino creo que desde la época prehispánica, que se llama ahora presidencialismo y que no hemos podido superar. Pepe, ¿crees que puedan superar el tema del candidato para formar el frente? Pues mira, la verdad es que no quiero sumarme tampoco a la pama a Ivonne en absoluto. Pero, a ver, la posibilidad de que cuaje un frente opositor, primero solo opositor, luego democrático, a partir de partidos, y luego amplio, a partir de partidos profundamente divididos, yo creo que es un esfuerzo que sobre todo en las últimas semanas ha ido en declive y puede entrar en un proceso de extinción. No creo que se vaya a dar francamente el frente. Ese es mi apostamos la cena. Apostamos la cena sigue siendo una percepción personal, pero la fundamento en dos cosas. Una, lo primero es que yo no creo y no veo la generosidad suficiente en los liderazgos del PAN para de ningún declinar, político mexicano, de ningún político mexicano. Lo que pasa es que el PAN, digamos, es el vértice de este pacto porque es el partido fuerte. Claro. Sí, o sea, el PAN tiene más gubernaturas de las que tenía en 2000. Sí, es el partido fuerte de la oposición, vamos a decirlo, como partido. El frente gravita en el PAN, no en el PRD. Claro. Entonces, yo no veo suficiente generosidad en ninguno de los liderazgos o de los aspirantes a la candidatura del PAN como para declinar en favor, por ejemplo, de buscar una candidatura de consenso. No lo veo. Tampoco lo veo en el PRD, pero es que tampoco ahí veo candidatos. No, en el caso Mancera. Bueno, en el caso de Mancera, pues ya... Que no es perredista. En la reunión Galilea pero sí dijo que estaba sí dispuesto a irse. Pero la verdad es que yo creo que Mancera es mucho más acomodaticio.
Pero Mancera es frentista si él es el candidato, ¿no? No, escúchenlo. Mancera es frentista al margen de ser él el candidato. Eso es lo que yo leo. Eso es lo que dijo en la reunión del grupo mancerista. Galileo. Así es. En la reunión con los Galileos dice que él puede sacrificar su candidatura personal por el frente. Y ahí es donde yo creo que puedo ganar la apuesta. Eso dicen todos. No, todos son unos angelitos. pero es obvio que no le alcanza y él está Pues es buscando una buena salida para él, ¿no? Pero por supuesto, es una gran salida. Sí. Es una gran salida. Es una salida que le permite después hacer andaba otras con el cosas. tema desde el famoso polo democrático. Claro, y ese ya no se dio. Bueno, El polito, aquel. desde el polito ya se desangró. Desde su candidatura ciudadana. Así Ustedes es, recordarán, así es, no soy así candidato de ningún partido, pero voy a aceptar que me aclamen. Sí. El problema es que yo no veo que lo estén aclamando. No, y por quizá eso- eso explica buena parte de su generación, aunque Así coincido contigo, Pascal, sería una excelente salida para él una vez que deje la jefatura de gobierno. Pero el otro tema es que creo que hay dos temas más. Otro es la división profunda tanto del PAN como del PRD respecto a este tema. Lo decía Pancho, incluso están trabajando con la amenaza, no nueva, ya lo había dicho, de ruptura. Lo dijo incluso en una gran reunión, en un Consejo Nacional Panista. que considerado tal. Pero aquí ya fue abierto y directo. Dice, si se aferra, Va a haber fractura. está subiéndole, digamos, los decibeles a Así la es. advertencia. Y la tercera que veo, francamente, es que a pesar de que coincido con la mesa en que si hubiera esta alianza, tendrían los votos para convertirse en una opción no solo competitiva, sino que podría vencer al PRI. A ver. Creo que hoy, al propio PRI hay estrategias de conformación de la oposición que le interesarían mucho más que enfrentar a un Sí, sin frente duda. democrático. Yo no creo que le guste la idea del frente Pues al desde luego, PRI. no solo no le gusta, la combate. La combate, y claro. para eso ha usado, por ejemplo, a Alianza Democrática Nacional, fue lo que ocurrió en el Estado de México. Exactamente, lo que nos está diciendo Pancho es que al interior de esas fuerzas políticas, el PRI y el gobierno o los gobiernos estatales tienen capacidad de injerencia como para poder supuesto. hacer Tiene su explosionar. caballo de Troya. Sí, exacto. A ver, Perdón, Carlos. hay antecedentes en el caso de las candidaturas. Hay frentes panistas, perredistas en los estados que son triunfadores. Pero De hecho, ha sido muy exitosa. ha sido muy exitoso. A nivel de gubernatura. A nivel de gubernatura. Electoralmente. Sí. Aquí el problema es que se acaba la alianza electoral y no hay un gobierno de coalición. Ese es otro asunto. Ese Yo es creo el que ese es problema. otro asunto Ese- diferente. ese es- que esa es la oportunidad. Pero eso es lo ¿no? más importante Claro de que todo. sí. Es también la Pero oportunidad, no lo están viendo, no se está viendo así. De formar No, eso. sí, se está hablando mucho de gobiernos Sí, de coalición, sí, se está hablando sí, de, no, pero a no ver, solo de alianza de coalición electoral. Incluso en el gobierno de coalición se está hablando para posteriormente. Hay grupos priistas que Sí, lo están pero hablando. tienes que hacer un programa común, registrar ir a Sí, por registrar tu plataforma, Por supuesto, tu yo programa creo que común. insisto, Antes, no después. sí, el problema es que lo van a registrar y el problema es que no vamos hacia un gobierno Bueno, ¿quién de sabe coalición. si lo vayan a registrar? Vamos a suponer que Ivonne gane la apuesta. Pues por supuesto que tendrá que cumplir con todos los requisitos. Es decir, Le pagamos la le pagamos le la pagamos cena. la cena. Por Ivonne. supuesto. Ya les dije que es en mi casa. Pero si yo la pierdo, yo Nosotros los llevamos- invito a todos y yo pongo todo. Y si no, ustedes llevan las cosas. Ya le dije a mi editor de Excelsior que así la vamos a pagar. Muy bien, no, yo creo que el asunto es precisamente, si se está pensando en un frente para ganar las elecciones, que yo estoy de acuerdo contigo ahí, si se está pensando, no va a pasar absolutamente nada, va a haber otro sexenio perdido, que ya llevamos 3, ¿no? Depende cómo. Si realmente Perdido logran, por eso es lo que yo digo. un programa común y lo llevan a cabo, bueno, cambia. El Sí, problema aquí es que el se problema acaba es- la elección y se acabó la Eso coalición. Eso es lo que yo digo. Si es un frente solo electoral, que son exitosos, ahí están los estados, y los candidatos, la mayor parte, no son panistas ni perredistas, en la mayoría son periodistas, hay que recordar. Sí, los candidatos sí, ganadores. sí. Bueno, electoralmente son exitosos. Como gobiernos no son exitosos, son gobiernos desastrosos. Hay que recordar el gobierno de Claro. Oaxaca de Gabino Cue, por Y ejemplo. el de Pablo Salazar, quien de Pablo terminó muy Salazar, mal. y el de Maloba, Maloba. Maloba. Bueno. A eso voy, exactamente, coincidimos totalmente. Es decir, si es para ganar, sí ganan. Si es para gobernar,
creo que allí hay otro asunto que son dos puntos diferentes. Tú lo planteas en el mismo escenario, por supuesto que debe estar en el mismo escenario, pero creo que en el frente están pensando de manera diferente. Ahora, yo, Pascal, quisiera ir a los datos y a los hechos, en el sentido de que yo entiendo que tiene muy mala prensa el frente. Yo entiendo, además, me llaman dos cosas la atención. El presidente Peña, el sábado antepasado, en la 22 Asamblea Nacional del PRI, da por un hecho que se van a enfrentar al frente. Eso ya llama la atención. Y los critica duro. Sí. Y toda la discusión de visión de futuro y de plan de acción del PRI en sus preparativos a la Asamblea partían de la base, ahí están los documentos, de que se van a enfrentar a un frente. Bueno, eso es un hecho. Me llama mucho la atención que ellos se preocupan y los que verdaderamente entran en cólera son los pejistas. No le hables a un pejista de que viene el frente porque obviamente se ofenden como se ofendían cuando Juan Cepeda salió avanzando en el Estado de México porque les quitan votos. Eso es percepción. Yo me remito solo a los hechos de la semana pasada. ¿Y qué veo? El encuentro Chihuahua que convocó Javier Corral se convirtió en un grupo de trabajo que tiene a Jorge Castañeda, a Javier Corral, a Gustavo Madero, a gente de la dirigencia del PAN y del PRD, a Jorge Castañeda, y trabajando en un documento, no sé si está yendo Cuauhtémoc Cárdenas, eso no lo pude confirmar, pero sé que están trabajando sobre el documento de Cuauhtémoc Cárdenas, el que se llama Por México Ahora o algo así. Ellos están trabajando. Segundo dato fáctico, Movimiento Ciudadano sí aceptó. Lo dicen, frasean, dicen muy bonito, pero ellos están en su mesa pensando que sí se pueden sumar al frente. PAN y PRD internamente están trabajando para el frente. O sea, lo que se va a definir el próximo sábado en el PRD es cómo van al frente. Hay un acuerdo de que sí van. Lo que no tienen claro es si candidato externo, candidato... Y los que son mayoría, Nueva Izquierda, Galileo, se están trabajando para una redacción que pueda permitir que un panista no sea vetado. Pero les doy el dato más clave, creo que se trascendió en la prensa. Margarita Zavala se reunió esta semana con varios perredistas pidiendo no me veten. Si va al frente, no me veten. ¿Por qué? Porque el frente va caminando. Como idea, puede descarrilarse, puede descarrilarse, de eso no hay duda. Y yo pago la cena. El punto es, hoy por hoy, las energías de los elementos partidistas, de los personajes y de las dos fuerzas, y de las tres, si me apuras, están puestas en ver si construyen o no este mazacote. Y uno más, Nueva Alianza puede sumarse. Ahí está Rafael Moreno, al Rafael Moreno Valle, cerrándole el ojo, trabajando con eso. Tenemos que hacer una pausa en el programa. Regresamos inmediatamente con esta discusión. Estamos en Entre Líneas. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Entre Líneas, hoy hablando sobre la posibilidad de la alianza del Frente Amplio Democrático entre el PAN, el PRD y los que se sumen. Pancho. Pues sí, ahorita en el entretiempo, diríamos, estábamos hablando de la dificultad que significa encontrar al hombre adecuado que encabece ese Frente Amplio. Yo le preguntaba a Ivonne si ella veía, por ejemplo, a Ricardo Anaya bajándose de la candidatura cuando es el que tiene el partido mejor ubicado en las encuestas, el que tiene, como tú lo mencionaste, el eje, sería el eje en aras del centro. Mancera ya dijo que sí se bajaría, que él renunciaría, pero bueno, suena un poquito más a ruido mediático que a realidad, porque en el fondo es la ambición más ser presidente de la República. En fin, yo creo que ese tema del hombre es casi hoy por hoy imposible de superar. No veo a nadie que pudiera encabezar ese frente, consensuar tanto a los perredistas como a los panistas, y se suman los del PT y los del MC, que yo no veo a nadie que pudiera aglutinar todas esas fuerzas para hacer un frente. Lo que no tengo duda, Pascal, es que sí va a haber una alianza no formal. Es decir, que la
la elección se va a jugar entre los partidarios de Andrés Manuel López Obrador y los que quieren detener a Andrés Manuel López Obrador, entre pejistas y antipejistas. Esa es la idea que yo tengo. No va a ser una alianza formal registrada ante el INE, con logos en la boleta electoral. Va a ser una alianza, a mi juicio, de facto, pactada como se han pactado en el 6 y en el 12, por abajo del agua, para empujar y evitar que Andrés Manuel López Obrador llegue a ser presidente de la República. Claro. Bueno, yo retomo lo que ha dicho y que también dijo Pancho en la intervención pasada. Es decir, ¿para qué el pacto? ¿Para qué esta alianza? ¿Cómo hacerlo? Otra vez otro sexenio perdido. Más allá de este pacto, yo también creo en esa alianza informal, y aunque no se grille, por decirlo en el argot que se usa en los políticos, aunque no se grille, en la gente común y corriente, el votante muy corriente, hará lo mismo, sin grilla o sin grilla, votará por Andrés Manuel o contra Andrés Manuel. Y si ve que tiene que votar por el PRI, va a votar por el PRI. Si ve que tiene que votar por un Frente Amplio, votará por ese Frente Amplio o por el PAN, como ha sido en los últimos años. El que tenga mayores posibilidades. El que tenga mayores posibilidades. Claro. ¿Qué va a pasar? Que tendremos una elección otra vez dividida, otra vez con un presidente por el 30% de los votos emitidos. Y con una diferencia mínima. Con una diferencia mínima, y que esos votos mínimos se convertirán, si le quitas el abstencionismo, que también habrá, pues en el 20%, cuando mucho de los votantes de este país, un presidente sin control del Congreso, o por lo menos sin posibilidades de controlar el Congreso o de proponerle al Congreso y que el Congreso respalde sus propuestas. Y vamos a tener otros 6 años perdidos en este sentido. Por eso era muy importante lo que tú decías, si no solamente se trata de un Frente Amplio opositor, democrático, ciudadano y lo más que quieran, sino un proyecto de gobierno, ¿no? Es decir, ¿qué proyecto de país? ¿Qué país se quiere? ¿Por qué se quiere ese país así? ¿Cómo hacer ese país? ¿Sí? ¿Y qué riesgos tienen, que lo estamos viendo? ¿Sí? ¿Qué le importa al ciudadano? Pero el ciudadano está más preocupado que por el proyecto del país. Esa es mi impresión. Ojalá esté equivocado, lo digo en serio. Está hastiado de los políticos. Tiene miedo a la inseguridad, tiene desconfianza, está desesperado, y esto es muy peligroso con frente o sin frente. Por eso yo decía que lamentablemente arrastramos, porque estamos confiados esperando otra vez al nuevo Salvador sexenal, llámese como se llame. ¿Sí? Queremos que el próximo presidente venga y nos resuelva todos los problemas de desconfianza, de inseguridad, de hastío, de pobreza, de corrupción, de impunidad. No como proyecto de país, sino alguien que nos saque de esto. Y eso es lo peligroso que yo veo ante todo esto, con frente o sin frente. Pepe. Yo creo que lo defendió muy bien Ivonne hace rato. En efecto, los gobernadores están trabajando. Sí, por Está supuesto, ahí el de Michoacán, Graco, Bueno, el de por Michoacán, supuesto, Corral, paréntesis, Silván, otro de los tiradores. Una propuesta verdaderamente para jalarse los pelos. Sí. Quería poner a Salvador Cienfuegos o Secretario de Defensa. o al almirante, O al secretario de Marina como candidatos Soberón, como candidatos a la presidencia de la República. O sea, Pero empiezan francamente, las puntadas. Empiezan las puntadas. Ocurrencias y las pero puntadas. aquí lo triste es que viene de un hombre que se dice de izquierda. Sí, claro, y un gobernador. Realmente yo creo que ni a ninguno Que fue de los presidente dos. de la Cámara de Diputados. Presidente de la Cámara de Diputados. Yo creo verdaderamente que ni por la cabeza del general Cienfuegos ni del almirante Soberón ha pasado ni lo más mínimo la idea de lanzarse por la candidatura a la Si lo presidencia. que quieren es regresar, imagínate. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que lo ha defendido bien Ivonne. Los gobernadores están chambeando, Corral convoca, hay grupos de intelectuales tratando de cobijarlo. ¿Y Corral? En buena medida, a Corral no lo he visto más que estar, digamos, empujando hasta ahora. Lo veo empujando. Y tratando incluso de exportar el modelo de la alianza de Chihuahua. Chihuahua. Como una provocación. Ajá. ¿Qué es lo que une a todos en Chihuahua, en el encuentro Chihuahua? A ver, ahí hay un punto. Gobierno de coalición. El gobierno de coalición no tienen que tenerlo antes de que empiece la campaña, ni incluso antes de la elección. Si vas a una alianza normal, tienes que registrar un programa. Sí. No, pero alianza electoral. Si vas a una alianza, Pero sí. vas en alianza. Si no, El no. gobierno de coalición, no.
El gobierno de coalición Es lo una convoca el prerrogativa. Ejecutivo o el presidente electo en cualquier momento, Así es. notificando al Claro. Congreso. Pero Es si decir, vas- si lo vas- puede armar después del Pepe, proceso pero si vas electoral, en una una vez conozcan alianza, la composición de la si Cámara. vas en una alianza, tienes que presentar un programa común. Exacto. El en programa octubre, común además. hasta octubre. Sí. Esa es O sea, la a alianza. eso es a fuerza. Es la No, alianza no. electoral. Sí. A fuerza. ¿Por qué? Pues porque van a ir dos fuerzas a Bueno, una el campaña programa a común hacer una no oferta. para hacer la elección, para Exacto. gobernar. Pero eso no implica una coalición de gobierno. Ese es mi único punto. No. Eso sí, o sí. sea, implica Estamos- solamente A ver, lo que tú decías, un eso ya lo hizo proyecto. Fox. Ya lo hizo Ajá. Fox Formalismo. Lo han hecho todos. Ya lo hizo Enrique Peña Nieto, Y- lo hizo Calderón, fueron, Sí. ¿cómo se llama? Candidatos de alianzas. Y, No, sí, pero un programa común de gobierno. Tuvieron un programa común de no gobierno. registrado y Un proyecto todo. electoral. Eso Es un proyecto, es una oferta un gobierno de electoral. coalición Pero lo que formal. hoy está caminando no, es por esta eso, idea pero de el gobierno sumar, de ¿no? coalición, Una oferta el electoral. gobierno de coalición se puede hacer posterior, es Así decir, es. Ah, no, con sí, de que compromisos. se puede. Es como el Pacto por México, por decirlo de alguna manera, no más que formalizado. Pero no puedes, ese es el problema, por eso han fracasado. Porque lo hacen a posteriori. Yo no a creo que priori. esta vez sí va a caminar antes. Ahí tenemos a Manlio, Fabio Beltrones Claro, es diciendo lo que yo los creo. estatutos del PRI asumiendo que el Consejo, o el CEN de PRI tiene facultades para decir vamos a la coalición y todos asumiendo A que gobierno de es- coalición. a gobierno de Sí. coalición, que implica reparto de Claro, carteras. Tanto te va a tocar a Sí, ti, exacto, tanto te va a tocar exacto. a ti. El secretario a ti de vas Defensa va a aquí, ser este. que vamos a- el de exacto, sí, Desarrollo o sea, Social va a eso ser de lo otro tienen que hacer partido. antes, no después. No, se puede hacer No, las cosas. eso Bueno, es sí, después. bueno, se puede Pero hacer, bueno, pero solo si lo registras estás vinculado. Si no, no. Sí, Entonces claro. puedes hacer, Lo- después puedes hacer cualquier cosa. Pues. Registras un programa común. Claro, pero en ese programa hay, a ver, vamos en coalición, tantos lugares en el Congreso, tantos, etcétera, y ahí se los reparten. Antes. Es lo que ha pasado en Y todos los y estados. obligas En todos los a estados lo han demás. hecho, El y una vez problema que es- llegan, a no ver, tienen que Pepe, respetar el ese problema programa. es que cuando llegan se olvidan del aliado. Sí, Sí, siempre sí, se han está olvidado. claro, está claro. Ese es el Adiós. asunto. Está claro. Está Lo dejan claro. fuera. Le dan una bicoca Está claro. y luego hasta Y a se la quitan, propósito ¿no? de Javier Corral, pues Está habría claro. que ver los números que trae en Chihuahua. Ese es el problema que de son Corral. malísimos. Su gobierno. Sí. Está endeudado. El otro día abrí y me sorprendió. Está en los primeros lugares de estados endeudados. La seguridad se inseguridad. le descompuso de una manera impresionante. Yo creo que no es viable. Hay dos. Déjame agarrar el. Nunca ha sido viable para ti, Javier Corral, ¿eh? Es personal. Perdóname. Perdóname, te estoy dando elementos. Te estoy No, diciendo te los sí o compro, no. pero- No, si no es que pero me los quiero compres. decir que es nunca que ha esos sido son. viable para ti. A ver, yo creo que además del candidato, déjame retomar el ejemplo que ponía de la barquita, ¿no? Todos ya hay una barquita ahí, que Y se echan un volado para digamos, manejar. ya salió del astillero, ya está navegando. Hay dos fuerzas que me parecen difíciles para que llegue a consolidarse el frente, adicionales a los que había dicho. Una, lo decía Gerardo. El referente que tienen es el Pacto por México. Y yo creo que el Pacto por México, a pesar de que les puede haber dado, digamos, un buen know-how de cómo tratar de hacer un consenso entre fuerzas tan disímbolas, prácticamente toda la oposición a principios de este sexenio, hoy puede ser un fardo en tanto que se lee más como un frente Sí. con poca capacidad opositora, con poca capacidad digamos, de enfrentarse al PRI o ser antipriista, que como un frente opositor, que es lo que quieren presentar. Es decir, el pacto por Pero fíjate, México a ver, un paréntesis, Pepe, no es un activo. Ya no dicen Ajá. frente opositor, Sí. ahora dicen frente amplio democrático. ¿Por qué? Porque el tema opositor daba la impresión que es un frente únicamente formado para oponerse a el PRI. Es claro, o a el PEC. y porque además, digamos que el Frente por México, más bien lo que dejó como saldos, aparte de las reformas, no me meto en ese tema, fue más bien una oposición bastante mediatizada en los siguientes años. los arreglos. Exactamente, después Pero de los si tú eras siguientes pactista, años. ¿tú eras qué? Tú eras pactista. No, bueno, de los pactos, por supuesto que soy favorable a los pactos, son imprescindibles para hacer política. El problema es cómo y con quién y con qué objetivos. Y si el resultado del Pacto por México fue la mediatización de la oposición, pues no resultaron. Ese es un riesgo que tiene un frente que pueda ser exitoso. Tiene que quitarse el sanbenito de qué es el plan B del gobierno. A López Obrador le funcionó muy bien en el Estado de México decir, estos candidatos son el plan B del gobierno. ¿Cómo Yo creo que quitarse ese y además fardo? la dificultad de presentar. ¿Qué va a ser? ¿Va a ser anti-PRI
o anti-AMLO, O anti-AMLO, porque por ejemplo. puede ser las dos cosas, pero si no, Sí, si pero no lo no, aprieta, no, ¿no? Claro. Un gobierno por el país, de un proyecto del país. A ver, políticamente correcto es anti-PRI. Claro. Políticamente Sí. incorrecto es anti-AMLO. Sí, pero yo creo que va a tener que decidir ser una cosa u otra, no va a poder decidir ser las dos cosas porque no porque al queda final claro solo su son dos. mensaje, ¿no? Se diluye el mensaje. Digo, evidentemente en una elección de tres, pues cada uno de los tres está en contra de los otros dos, pero en las elecciones en general en el mundo se vuelven muy binarias, pero en México lo han decía sido Galán. especialmente. ¿Dónde se va a colocar ese frente enfrentándose con el PRI y con López Obrador? Creo que es un dilema para el frente. Y realmente siempre hemos vivido en México, independientemente del número de candidatos que haya, al final quedan dos. Así es. Al final quedan dos que realmente juegan por la presidencia y ese va a ser el dilema Y del entonces viene frente. el famoso voto. ¿A quién desplazaría, pues? Sí, el Tendría que famoso desplazar a voto alguien. a boca de urna, que tuvieron a bien bautizar desde antes como voto útil, ¿no? Claro. Estos mexicanos que votan, que deciden su voto en el momento que reciben Que su son la boleta. mayoría, y que ¿eh? son la mayoría. Y entonces que votan muy pragmáticamente, pensando, y eso es lo que insisto yo, y ahí insisto, más allá de pactos y no pactos, de frentes, no frentes, de candidatos, no candidatos, el problema es cómo cambiar este país, su dependencia de un Tlatoani, ¿sí? Su dependencia de un presidente todopoderoso. ¿Sí? Hay que reconocer, por ejemplo, yo ahorita un mérito de la Asamblea Nacional del PRI a Enrique Peña Nieto. Ya renació el dedazo. Ese dedazo que estaba, que él no es producto de un dedazo, aunque sí es producto de un dedazo de los gobernadores de la CONAGO, de un acuerdo, de un pacto, en los gobernadores priistas de la CONAGO. Él es producto de un pacto, de un frente interno del PRI, pero ahora, después de la Asamblea del PRI, sabemos perfectamente, yo no sé si va a ganar o no va a ganar el candidato del PRI, que esa era parte esencial, es parte esencial del sistema del dedazo, pero dentro del PRI, la candidatura del PRI para el 2008 pasa por la oficina central de Los Pinos, ya lo sabemos. Indudable. Entonces, no vamos avanzando, vamos hacia atrás y en todos los demás aspectos también vamos hacia atrás. A ver, yo quiero preguntarles para que lo discutamos en el próximo bloque. Haya frente o no haya frente, va a ser un elemento central en la decisión que tome el presidente respecto de quién será el candidato del PRI. Si quieren, lo platicamos regresando al corte. Ya estamos de vuelta en Entre Líneas. Planteé la pregunta antes de irnos a corte, si el hecho de que vaya a haber frente o no pesará en la decisión que tome el presidente Enrique Peña Nieto, porque creo que todos estamos de acuerdo que él decidirá quién es el candidato del PRI hacia un nombre o hacia otro, Pancho. Sí, indudablemente quedó claro, demostrado el sábado aquel en el Palacio de los Deportes, de que está en control del partido. Hacía mucho tiempo que yo no veía a los priistas en ese entusiasmo que desparramaron en el Palacio de los Deportes. Había estado toda la primera parte de la asamblea donde no estuvo el presidente Peña, más o menos tibiezón, los aplausos desganados, etc. Pero cuando entra no como presidente, entró casi como candidato, se quitó el saco, aventó la corbata, camisa blanca, empezó a subirse a la tribuna, a las galerías, a abrazar, a caminar. Tardó 40 minutos en llegar al estrado, se puso la chamarra roja, se la volvió a quitar, en fin. Y él empieza a levantar y empiezan los gritos de Peña, 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 hasta que todo el Palacio de los Deportes se unió en un solo grito, ¿sí? Me llamó eso la atención. Otro, el hecho de que el segundo más aplaudido de toda la asamblea fue Alfredo del Mazo, al grado que lo hicieron levantarse de su asiento, agradecer la ovación, que decían que Alfredo del Mazo, que era un malísimo candidato, etcétera. Yo creo que le significa al PRI el triunfo de Del Mazo significó mucho para la militancia y para los delegados del PRI. Se notó ahí. Ahora, definitivamente vuelvo al tema inicial de que el presidente es el que va a tomar la decisión final
yo creo que tendrá que consultar, hablar, medir, porque nadie come lumbre, cuáles son las posibilidades de uno y cuáles son las posibilidades del otro. Yo, como te lo dije alguna vez aquí en el programa, yo creo que ya tiene un preferido, un Delfín, pero sabe que no puede imponer como se hacía en algunos. Tú decías que solo 2 presidentes han logrado poner al que quiere. Yo creo que está en la él no puede poner al que quiere, tiene que consultar, pero definitivamente va a ser un factor que cuenta. Y quiero hacer una aclaración aquí a alusiones personales para utilizar el lenguaje legislativo. Me suena un poco a descalificación cuando me dice... Un poco rudo. Un poco rudo. Pues que cuando vas a decir algo bien de Javier Corral. No sabía que era corralista, pero bueno. Amor con amor se paga. Amor con amor se paga, sí. Pero yo le digo, ok, puede ser muy carismático, convocar pluralmente, que toda la gente... Pero ¿cuáles son los resultados en su gobierno? Son malísimos. Primero, la deuda mayor de todos los estados. Bueno, esa se la dejaron. Ya le ganó hasta los Morelos, Oye, hermano. esa se la dejaron, Pancho. No, pero la creación. Se la dejaron. Bueno, pues está No ha podido ni siquiera contratar. Los índices de seguridad se descompusieron. Se la dejó el famoso Duarte. ¿Por qué? ¿Qué es lo que El otro Duarte. Permítame, ya salió aquí al rescate. Traen una alianza. Estamos pactando. Son fretistas los dos. No. ¿Qué se conoce de Javier Corral? Pues que se fue a jugar golf cuando en su estado estaba la cosa ardiendo y hubo matanzas y tal, ¿no? O sea, ¿qué sabe de Odebrecht? Perdón, ¿cómo sabe de Odebrecht? ¿Qué pasó? Me traicionó el subconsciente. De la periodista esta de La Jornada, que de Miroslava no hay avances. Estamos a casi 5 meses. Sí, eso está... O sea, a ver, tú dime cuáles son sus logros. No he seguido, la verdad, su gobierno, no soy corralista, pero sí me llama la atención que es un tipo pues que logró vencer al priismo en una elección impresionante. Nadie aseguraba que iba a ganar. En tercer lugar, ¿no? 9 puntos arriba, ¿no? Y había 17 puntos de diferencia entre las intenciones de voto que se publicaban y lo que sucedió. Pero incluso Chacho estaba arriba de él. Así es, entonces creo que es un político probado que está convocando y que ha sido interesante para convocar en este frente. Vamos a ver cómo le va. Es un gran orador. Es un gran parlamentario, y como decía Pascal, abanderó una agenda siempre, que es la agenda hoy, la de anticorrupción, ¿no? Pero ¿puedo ir a mi turno de Peña? Sí, por supuesto. De si va a impactar en la decisión de Peña. Yo creo que sí va a impactar en el sentido de que a mí me ocupó y me preocupó que la oposición no se preocupara esta semana del gran saldo positivo de la Asamblea del PRI. O quizás se preocuparon y se quedaron calladitos. Se pasmaron. Se pasmaron. Y yo platiqué con muchos priistas que estaban felices por cómo estaba la oposición calladita. Le salió todo perfecto al presidente. Entonces, yo te lo plantearía al revés de entrada. Lo que le fue bien al PRI con la Asamblea y con Peña debería ocupar a la oposición para redefinir cómo lo va a enfrentar. Porque el presidente ya los vio y ya los midió y ya los llama frente y dice que es un frente que tiene pragmatismo y que deja atrás sus propios ideales. Sí. Ya los descalifica y hay un discurso presidencial descalificando al frente. Yo creo que el presidente tiene mayor información que todos nosotros aquí reunidos y sabe que ese frente va a ir y de entrada sí va a tomar en cuenta al candidato o al que lleve el barco, sin duda alguna. Gerardo. Bueno, hay otro dato que yo quiero aportar y que se da en medio de todo esto, y no es que haya cortinas de humo, yo no creo en esas cosas, simple y sencillamente hay tanta información que ya no sabes hacer. Lo que dice Ivonne, hay que comentarlo, por ejemplo, ¿quién es el principal impugnador para el piso parejo que propuso el INE? La Presidencia de la República. Claro, sí. Y junto con ellos ya se sumaron muchos funcionarios en lo individual.
Sí, en el piso parejo, esto que tiene que ver con los anuncios, los programas, la publicidad durante la época electoral, ¿no? que propuso el INE y que está siendo muy impugnada y que el principal impugnador es la Presidencia de la República. ¿Pero por qué? Yo creo que porque mediáticamente López Obrador ya trae una ventaja, sí, pero que necesitan los otros. No solo eso, Pascal, yo creo que es también hacia futuro de tener la oportunidad de influir en las elecciones, como lo van a hacer, como lo han hecho, pero sobre todo viendo ya ese frente, viendo esa situación. Creo que el presidente va a hacer otra vez en esta elección lo que no fue Fox, lo que no fue Calderón. Peña Nieto sí lo será factor en la elección presidencial. Sí. Fox sí lo fue, ¿no, jefe? Sí, digamos que sí ayudó, pero no tanto en el sentido... Pero más por el espanto. Pero más por el espanto que por el amor a Calderón. Sí. Entonces, y aquí, yo creo que tanto Garfias y ¿Por qué Garfias? Pancho. ¿Qué pasó ya? Está bien galosa. Y no tienen razón, pese a sus apuestas y demás, en el sentido, yo coincido con ellos, yo no estuve en Palacio de los Deportes, pero evidentemente el PRI mostró el músculo, como se dice ahora, en su asamblea. Y hay que reconocer, es el único partido con una estructura nacional, el PAN se acerca un poquito, pero no totalmente, con una estructura para vencer en las elecciones, ¿sí? Lo demostró en el Estado de México. Claro. Sí, y lo ha demostrado en todos lados. Y que más allá de su candidato, que será muy importante, yo creo que tienes razón, Pascal, decir, y Pancho, de cómo el presidente va a influir en ese sentido y cómo va a tomar en cuenta. El presidente ya dio muestras 2 veces en el Estado de México de que es pragmático en ese sentido, ¿sí? Cuando hace 6 años todos apostaron a que Alfredo del Mazo iba a ser el candidato, el gobernador Enrique Peña Nieto decidió que el candidato fuera Erubiel, y hoy que todos pensaban en que del Mazo estaba fuera de la jugada, el presidente Peña Nieto decidió que Alfredo del Mazo fuera el gobernador, y en los 2 casos fue una decisión exitosa. Creo que está pensando en lo mismo y tiene la suficiente experiencia para hacerlo. No se le puede dejar de tomar en cuenta, y allí tiene razón en el sentido que la oposición o está pasmada o no se dio cuenta de lo que está pasando en el PRI. Sí va a influir, va a ser factor, por supuesto, y creo que muy importante esta vez. Bueno, ahí yo creo que en sí misma la estrategia de la Asamblea, lo comentábamos la semana pasada, era con la apertura de los candados. Sí. Era justamente de parte del presidente no solamente recuperar el dedo, sino además ganar tiempo para tener una baraja amplia que le permitiera tomar una decisión hacia final noviembre, final de año, en función de lo que pasara con el propio frente. Yo creo que hoy que siguen haciendo números, están viendo que en una elección que se está polarizando en efecto entre López Obrador y el PRI, van a necesitar, y los demás. López Obrador y los demás. Van a necesitar para ganar que sí haya una presencia fuerte de otra oposición para que no se queden 2, pero al mismo tiempo que no sea tan fuerte como podría ser el frente. Es decir, que el candidato que designe tiene que ser, y el dilema que tú planteabas hace rato de anti-PRI o anti-López Obrador, un poco también lo tiene el propio PRI, porque va a necesitar un candidato que por un lado pueda oponer a López Obrador. Creo que ese es el eje de la decisión que tiene que tomar Peña. ¿Quién puede ser competitivo? ¿Quién puede ganarle a Andrés Manuel López Obrador? Pero también por otro lado, ¿quién puede ser un candidato que logre quitarle votos al PAN, porque al PRI no le alcanza, así como está. Sobre todo en el norte. Y sobre todo en el norte. En el norte es donde yo creo que la alianza le puede hacer más daño al PRI. Por cierto, independientemente del candidato, yo no creo que el gobierno, el presidente pueda imponer a un candidato en el frente. No creo que le dé para... A lo mejor lo quiere hacer, pero no creo que le dé para ello. ¿A quién le haría más daño el frente? ¿Al eventual candidato del PRI, que no sabemos quién va a ser, o a López Obrador? De entrada a López Obrador, porque te quita la posibilidad, o sea, es decir, el que no quiere PRI dice, bueno, hay otra opción. Yo no quiero PRI, pero ¡ay, López Obrador! Los jóvenes, por ejemplo. Los jóvenes podrían ser un gran nicho para el frente, aunque aguas. El PRI tuvo el tino brillante de poner una cuota de 30%, cuota generacional.
El 30% de sus candidatos tiene que ser menor a 30 años, porque sabe que ese es el voto, 35, que ese es el voto clave. Entonces, yo creo que de entrada un frente que sí cuaje, le quita a López Obrador. Más que al PRI. Más que al PRI, de entrada. No, ahí yo de difiero, entrada. fíjate, difiero. Porque creo que sí, le puede quitar votos sin duda al observador, no tengo la menor duda, pero el propio éxodo que puede generar de perredistas hacia el frente puede fortalecerlo. Pero en todo caso creo que le quitaría o le afectaría más al PRI. Y ahí voy a las citas que has hecho de las críticas del presidente. Justo está diciendo aguas, porque si el frente, si ya traigo un candidato, ¿en cuánto anda el observador? ¿En 35 más o menos? Ellos quieren una elección binaria contra López Obrador. Claro. En el Si PRI. tienes un frente que se te vaya a 33, Esto es ruido para las ellos. perspectivas para el PRI son muchísimo más fuertes. Si logras bajar a una tercera oposición, un PRD en 8 y un PAN en 20, son 28. La diferencia que ganan puede ser la decisiva en una elección polarizada con el observador. Es decir, PRI trae como poco arriba de 30. Menos, No, 27. no. Trae 27. Ninguno trae el 25. A ver, 27-28. Con 27-28 más 6-7 puntos, estás en condiciones de ganar la presidencia. No, y agrégale que lo de los chiquitos, porque Los chiquitos son claves. el verde, pues sí te aporta 3, 4 puntos. Algún independiente, encuentro social. ¿no? Los independientes Nueva que también Alianza, dividan voto, ahí que vas. fragmenten. Sin los votos de los chiquitos, hubieran perdido el Estado de México. Sí, claro. A ver, aquí está entonces divididas las opiniones. Ivonne dice que le hace más daño a López De Obrador. entrada, de entrada. De entrada. Pepe dice que de entrada le hace más daño al PRI. Gerardo. Sí, creo que sí. Yo creo que es la vieja conseja aquella de divide y vencerás. Y les hace daño a los dos, pero finalmente el PRI, lo reitero, creo que es el partido mayor estructurado en este país, tiene la estructura necesaria para conseguir un determinado número de votos y buscar otro número de votos. Yo pienso que yo no tengo los elementos de Pancho para decir que se está impulsando, pero sí pienso que el escenario del gobierno es que haya frente. Porque sí va a dividir. Pese a que tú tienes razón en que al final se van a encarrilar binariamente dos candidatos, y lo vimos en una muy clásica en el 88. Morena. ¿Eh? Le hace más daño a Andrés Manuel. Habrá que verlo, o sea, es probable que sí. Hay que ver en el 88. Un mes antes vino la declinación informal, sin ley, digamos que no sí dentro de la ley, pero digamos que no ajustada a los parámetros de la ley electoral, de Berto hacia Cuauhtémoc Cárdenas, y le ayudó muchísimo más, ¿no? Esto puede ocurrir no en una declinación, sino como lo que tú planteas, en una elección, un final de 2 de fotografía, y entonces ahí habría que ver a quién le afectó más desde un principio. Andrés Manuel, el modelo Estado de México, ¿qué nos dice? Que el PRI no estaba en interés de que pero, hubiera esa alianza en el modelo del Estado de México, cuando salió la candidata del PAN, quien le pegó los bombazos con las revelaciones sobre el asunto de su fundación, pues justamente fueron informaciones del SAT Claro. a la campaña por de eso que te Rubiel. digo, ¿Para qué? Para bajarla. Juegas al viejo divide y vencerás. Claro. A la campaña de Alfredo. De Rubiel fue así. Sí, Perdón, Alfredo del Mazo. Alfredo del Mazo, perdón, Pero ahí perdón, juegas perdón. a la vieja conseja de divide y vencerás. Y los tienes yo lo que creo es que no es natural que los votos de uno se vayan a otro así tan fácilmente, no es ese asunto, no. Ni creo tampoco que las estructuras de Morena y del PAN tengan tantos votos, ¿no? Yo creo que hay simpatizantes de Morena, hay simpatizantes del PAN, hay simpatizantes del PRD, pero no son militantes activos, no son tanto voto duro, ¿no? Y eso es lo que cambia tanto los escenarios que se pueden ver. A ver, entonces tenemos 2-1. 2 le hace más daño a López Obrador, 1 le hace más daño al PRI. ¿Tú, Pancho? Yo creo que le hace daño a los dos en un escenario de una elección cerrada. Pero finalmente yo creo que si termina siendo lo que aquí hemos coincidido, una elección que tú llamaste binaria, pues yo creo que le conviene más al PRI que haya frente a que no haya frente, porque tiene esa opción de, en una alianza informal, apoyarlos, como ha sucedido, como ha venido sucediendo, como apoyaron a Juan Cepeda. Es el ejemplo más claro y más cercano que tenemos. Juan Cepeda era nada,
creció impresionante. Ibas al Estado de México y tenía un dineral porque había publicidad del O sea, no ¿De solo dónde fue salió? pero hubo algo de carisma, ¿no? Claro, es un buen candidato. Claro, se conjuntó. Pero si no hubiera tenido ese apoyo económico No cuaja. pues no, simplemente no llega. A ver, yo me voy a ir geográficamente. Yo me voy a ir geográficamente. quiero tu opinión, director. Yo pienso que le puede hacer más daño el PRI por donde le puede quitar los votos, que es en el norte. Creo que son menos disputables los votos del sur, los tiene más amarrados López Obrador, y los votos del norte, que los famosos 10 estados que siempre gana el que gana la presidencia, la mayoría están en el norte. Creo que ahí es donde le puede hacer un mayor daño, me parece. Esos votos de clase media más acomodada, creo que un eventual candidato del Frente, si está bien escogido, le haría más daño al PRI. Pero Y con gobernadores del PAN ahora, ¿no? Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua. sí, exactamente. 18 Entonces, de posición. sí. Entonces me sumo al señor Buendía. Perdimos la. Perdimos, Pepe. Perdimos momentáneamente. Oye, momentáneamente. El Pascal. discurso de- Tenemos que irnos, si quieres, Ivonne, Nada concluye, más por favor. concluyo con el discurso de López Obrador esta semana, que ya incorpora al Frente en su narrativa de mafia del poder, y dice un poco lo que dice Pancho, o sea, van a querer hacerme lo mismo que me hicieron en 2006, dice, al final ellos se van a acomodar para ver quién va arriba, pero les digo que ninguno va a despegar, augura en su todos video, están que todos desdibujados, se van a desdibujar y nosotros vamos a ganar. Ya está también en la narrativa de López Obrador el Frente por esta vía, ¿no? Si no es uno, es otro el que me va a pretender tirar. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos, ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias a ustedes en el público por haber seguido esta transmisión. Soy Pascal Beltrán del Río, hasta la próxima.